bendiciones. Qué bueno, vamos a entrar en la palabra rapidito aquí. Vamos a estar en Romanos 1. Hoy quiero comenzar con una corta serie con relación a la carta a los romanos. Me va a tomar como 2 o 3 domingos en hacer esto y es una carta muy poderosa, muy profunda, muy buena, muy importante. De hecho, muchos eruditos y teólogos creen y entienden que es la carta más importante que Pablo escribió, teológicamente más completa. No que las otras no tengan importancia, pero que es una carta muy completa, muy llena acá, de lo que escribió Pablo. Si han escuchado al pastor dominicano Sugel Michelén, si lo han visto por YouTube, por las redes sociales, él es muy grande en el movimiento reformado, y él tiene un estudio de Romanos que dura como 100 horas, literal. Nada más en la introducción de Romanos, él tiene un estudio de 3 horas. En lo que es la introducción, porque es muy poderoso, muy bueno. Si lo quieren buscar luego, Sugel Michelén, tremendo predicador, tremendo pastor, y es una cosa muy importante. Como recordamos, o si recuerdan, Pablo escribió por lo menos 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, y si le aplicamos al libro de Hebreos, son 14. Es decir, si hace la matemática, más de la mitad del libro. O sea que Pablo tiene muchas cosas buenas que decir. A mí siempre me ha gustado la historia de Pablo, porque primero que nada, Pablo siempre le da la gloria a Cristo en todo, en cada introducción, en cada cosa que hace. Tiene mucho conocimiento, pero él nunca se queda con eso. Yo, Pablo, yo lo hice. No, él siempre le dice, por la gracia de Cristo, gracias a Cristo, porque Él me dio, porque Él proveyó, siempre, siempre. Y al final del día, siempre tiene que ser Cristo, ¿verdad? Todo. Entonces, él no se busca vanagloria personal, a pesar de que, como él dice, si alguien se puede llevar gloria, soy yo, fariseo de fariseos, estudiante de la palabra, teólogo, griego, hebreo. Pero él no hacía eso, ¿verdad? Entonces, el tema de la palabra de hoy es deteniendo la verdad de Dios. Deteniendo la verdad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Como referencia base, vamos a usar el primer capítulo, pero les quiero presentar esta idea. Antes de comenzar, piensen en esto por un momento. Usted está planificando su retiro. Está llegando a una edad en donde se va a retirar, se quiere retirar y hace todas las cosas bien. Prepara sus finanzas, prepara todo. Tiene una persona que le ayuda con las finanzas y usted va donde esa persona y le dice, mira, descubrí que hay una empresa nueva que es muy buena, que va a ser muy poderosa y quiero que ponga todos mis recursos en esa empresa, para que en los próximos 5 o 10 años que yo me vaya a retirar, me dé ganancia. Usted va donde esa persona y la persona le dice, sí, está bien, cuenta con eso, no hay problema. Llega el tiempo del retiro y la persona no hizo lo que usted le había dicho. Entonces usted se entera y se da cuenta de que esa empresa que usted tenía sí surgió, sí fue muy buena, sí fue muy poderosa. ¿Qué le va a pasar a usted? Usted se va a enfadar. Usted se va a molestar. ¿Por qué? Porque usted tenía un plan y había una bendición que estaba ahí, pero hubo una persona que no tomó la decisión correcta y detuvo esa bendición para su vida, que aplica a muchas cosas. La Biblia nos habla de esto también. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos un Padre tan celoso, tanto amor por nosotros, que toda la ira de Él cae sobre las personas que detienen esa bendición y esa justicia para nosotros. Eso es lo que vamos a hablar. Toda la ira del Señor. Y la ira del Señor no es como yo molestarme. La ira del Señor va más allá, es mucho más allá. Amoroso con su Hijo, Él nos protege, nos ayuda, nos bendice y se enfurece severamente con esos que detienen las bendiciones y la justicia para sus hijos. Lucas 13, del 1 al 3, lo dice así. Jesús le dijo a sus seguidores, no se puede evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasione. No se puede evitar la causa del pecado, pero pobre de aquel que las ocasione. Mira lo que dice Lucas 17, verso 2. Sería mejor que lo tiraran al mar con una gran piedra de molino colgada al cuello, antes que hacer pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es más fácil hacerle daño. Tenga cuidado, dice el verso 3. Tenga cuidado. Y Pablo también hace referencia a este tema de lastimar o hacer pecar a otras personas que están buscando la verdad. Romanos 1, 4 dice, quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad
por resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, siempre poniendo a Dios primero, siempre poniendo a Jesús primero, y esto es una de las cosas más importantes. Voy a leer del 1 al 7, voy a leer esa introducción completa en Romanos 1, si lo quieren buscar, estoy leyendo la versión Reina Valera 1960, Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es la introducción de esta carta. Eso es bien típico de Pablo, pero esta es más profunda. Te está hablando del linaje de David, te está hablando de historia, esta es más profunda, esta es muy interesante. Hay estudios intensos hechos solamente en esta introducción. No vamos a entrar tanto en detalle, pero sabemos que en esta introducción tiene una base teológica muy importante y esto va a crear un precedente para el resto de la carta, 16 capítulos de pura información buena teológica. Si nos movemos entre los versos 8 al 15 del cuerpo de esta palabra, o de este capítulo, Pablo les explica el hecho de que a pesar de que nunca los ha conocido, quiere ir a verlos, desea, añora conocerlos. Pablo había escuchado acerca de la fama de su fe. Él les escribe y le dice, yo he escuchado que ustedes son un cuerpo con fe, con amor, con trabajo y quiero conocerlos. Quiero ir a verlos, Pablo le dice. Pero no he podido. Y entonces luego, lo va a leer luego, dice, pero no crean que no he ido, no he podido ir, es que me he tocado con diferentes cosas que no me permite ir. Pero Pablo le está escribiendo, Pablo no conocía a esta gente que le escribió. Anhelaba visitarlos y compartir con ellos para manera de tener fruto, para compartir el evangelio, para orar, para adorar, para saludarse, para si reciben ofrendas enviarlas a Jerusalén, para compartir. Recuerda que te estoy hablando solamente de los primeros versículos del capítulo y la palabra es el que detiene la bendición de Dios. Ayudarnos y fe, motivarnos. Cuando Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos, porque algo bien interesante aquí, nosotros estamos viendo que Pablo, mira, en el Romanos, déjame no brincarla ahí, Romanos 1, 11 y 12 dice, porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual a fin de que seamos afirmados. Esto es, para ser animados juntamente con ustedes por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Es decir, para ayudarnos en la fe, para motivarnos, para bendecirnos. Y sabemos que esto es una de las razones por la cual también nos congregamos, también venimos para animarnos, para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecer nuestro espíritu. No es que sea pecado quedarse en la casa, ¿verdad? Yo puedo buscar del Señor en la casa, yo puedo hacerlo, pero Pablo está diciendo aquí, cuando nos unimos, cuando nos congregamos, somos fuertes, nos ayudamos. Si yo veo al hermano que viene, o usted lo ve y lo ve con cara triste, le preguntamos, ¿qué tiene? ¿Cómo te ayudo? No quiero hablar. Ok, oro por ti, pero estamos pendientes. Y eso es una de las cosas importantes por las cuales nos congregamos, nos gozamos juntos. Si hay que llorar, lloramos juntos. Eso le está diciendo Pablo en este corto capítulo. Les decía, cuando Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos, no está diciendo congregarnos para calumniar el uno al otro. No vayan a la iglesia para estar en chismes. No, Hebreos no está diciendo eso. Hebreos está diciendo, no dejen de congregarse para que no se debiliten. Y la palabra no es para dejar de congregar, no, la palabra es otra. Pero eso es lo que está diciendo aquí en este primer capítulo. No dejen de congregarse para que no se debiliten, para que sean fuertes, sanados juntos, para que estén pendientes el uno al otro. Entonces, esta es la primera parte de la carta. Pablo les dice, quiero ir donde ustedes porque lo más que anhelo es proclamar la palabra de Dios con ustedes. Quiero ir a compartir, quiero ir a estar con ustedes porque no me avergüenzo del evangelio, dice el verso 16. De esto que yo hago, de esto que yo soy, yo no me avergüenzo.
Yo se lo presento a reyes, a esclavos, a maestros, a quien sea. Yo no me avergüenzo de esto. Esta es mi vida, yo me dedico a eso y eso es lo que hago. Eso es lo que está diciendo Pablo a este cuerpo de creyentes, quien él no conocía todavía. La escritura es muy importante y les pido que marquen esta si pueden, el verso 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primero y también al griego. Y miren esta parte que es importante. Porque en el evangelio, que son buenas noticias, ¿verdad? Porque en las buenas noticias la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, porque el justo vivirá por fe. La palabra justicia en el verso 17 es la palabra original griega dikaiosne. Dikaiosne. Y esta palabra quiere decir pureza, integridad, virtud de vida. Entonces, con esta definición, si leemos el verso 17 otra vez, dice, porque en las buenas noticias, evangelio, ¿verdad? Porque en las buenas noticias de salvación, la pureza y virtud de vida de Dios se revela en fe y por la fe, porque el hombre vivirá por fe. El hombre justo vivirá por fe. Realmente poderoso esto. Esta verdad de Dios, que es bendición para todos nosotros, es algo que Dios anhela para sus hijos. Y no es algo con lo que Dios le gusta jugar. A Él no le gusta que esta verdad, o sea, su hijo dio su vida sangrienta, violenta. ¿Cómo va el padre a gustarle que alguien detenga la bendición de conocer eso que otra persona causa en la vida de uno? ¿Cómo puede ser esto posible? Y esto Pablo lo menciona aquí. Si nuestros hijos son importantes para nosotros, los amamos, los protegemos, los cuidamos de todo y de todos, cuánto más el amor de Dios para sus hijos no es importante. Si nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Él, nuestro amor es una imitación de Él. Si Él es el original, cuánto amor no tendrá Él por nosotros, ¿verdad? Nuestro modelo a seguir. Y lo interesante aquí es que Pablo apenas está comenzando la carta y está diciendo todas estas cosas tan importantes. Pablo dice, mi vida es el evangelio, no tengo nada más importante, y el evangelio es lo que trae libertad para aquel que ha creído, primero el judío y luego el griego, y todo esto son buenas noticias y nos es de beneficio. Continuemos en la carta. Wow. Tiempo. Ok, Romanos 1, 18 al 20. Si lo tienen ahí, lo voy a leer ahí. Pues la ira, y la palabra ira es orge o orge, como lo quieran decir, orge. La palabra ira es orge, que quiere decir molestia severa. Impulso a la indignación, esa palabra ira, molestia severa. Pues la molestia severa de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. 19. Porque lo que en Dios se conoce como es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Déjenme leerlo otra vez. Porque lo que Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. El amor de Dios es tan poderoso, tan profundo para sus hijos, y no es para menos. Vemos como el Hijo dio su cruz, dio su vida en la cruz, pero el amor de este Padre es tan enorme que cualquiera que se atreva a hacerle daño a esos que son sus hijos, pertenencia, cualquiera que se atreva a detener esta bendición o hacer daño, porque no es solamente que yo te coja por el cuello y te lastime, es que no te permita recibir la bendición, la verdad y la palabra de Dios. Si yo le pego un golpe a alguien, hijo de Dios, claro, Dios se molesta, pero ese golpe físico, pero es la justicia. Si yo causo o hago algo que te impide a ti recibir eso de Dios, la ira de Dios contra mí es magnífica. Pertenencia y hacer daño también es imponerse en la relación de Dios con sus hijos. Si yo me impongo en la relación de ustedes con Dios, yo voy a recibir la ira del Señor. Yo voy a presenciar esa ira de Dios. El sentimiento es tan profundo que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo, o sea, lugares celestiales, en contra de todo y de todos con el corazón dañado que se atrevan a detener la verdad de Dios para los hijos de Dios.
Hermano, mira, detengámonos por un segundo y pensemos en esto detalladamente. No solamente creó Dios una vivienda perfecta para nosotros, no solamente Dios nos hizo con semejanza a Él, no solamente nos dio sabiduría para entender algunas cosas, pero Él nos protege, nos ayuda, y parte de su protección es hacer que nosotros podamos recibir esa bendición. Escuchar las buenas nuevas, escuchar el Evangelio es esa bendición, y todo el que impida que podamos escuchar esas nuevas va a ver la ira de Dios. El Salmo 121, del 4 al 8, lo dice así: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso es lo que hace Dios con sus hijos, con nosotros. Nos guarda de día, de noche, nuestra entrada, nuestra salida, y todo el que se opone a eso tiene un precio que pagar. Es importante entender y aceptar, a veces involuntariamente podemos llegar a ser también piedra de tropiezos para otros. Involuntariamente es clave. Todos estamos en un proceso de vida y aprendiendo, pero en este aprendizaje podemos llegar a ser tropiezo para otros, aunque no queramos, aunque no es la idea. Puede suceder. Algunas de nuestras acciones, algunas de las cosas que decimos, algunas actitudes tal vez, ¿verdad? Yo nunca olvido esta situación. Le puedo dar un pequeño ejemplo de cómo yo fui piedra de tropiezo en algún momento. Yo conocí al Señor cuando tenía 20 años. Ya estamos hablando de 20 años atrás, casi. Y yo aprendí a tocar la guitarra como a los 12 años. 11 o 12 años por ahí. Siempre toqué un poquito de guitarra. Cuando llegué a esta iglesia, a este lugar, que fue un Viernes Santo, no había guitarrista, era una iglesia pequeña. Ese día yo entré por la puerta y no hice más que escuchar y entendí que eso es lo que estaba buscando. Entendí que era el Señor llamándome, y de ese mismo día le di mi vida al Señor, y desde ese día empecé a caminar con el Señor. Resultaba que la iglesia era una iglesia pequeña de la congregación y hacía falta guitarrista. Y el pastor, que todavía es mi amigo, me dijo: pues mira, si quieres ven, toca la guitarra. Mala movida de él. Yo no estaba preparado para eso, la verdad. Yo creo que me hacía falta un poco de discipulado. Pero bueno, tocamos y lo que más. 2 o 3 meses después, el que era líder de ese grupo se fue, porque eso era cerca de una base militar y mucha gente iba y venía. Pues el que era líder se fue. ¿Y qué? Me pusieron a mí de líder de un grupo de 6 o 7 personas maduros en el Evangelio. Y yo llevaba 3 o 4 meses en el Evangelio. Yo sabía nada, realmente. No conocía nada de la Biblia ni de esto. Estaba en ese proceso de aprendizaje y me pusieron a mí. Bueno, un día había una banda completa. Había batería, guitarra, piano, había bajo, había un trompeta. Y había todo eso. Y un día estábamos en un ensayo. Los que saben de música, hicimos unas canciones en ciertos tonos y las hicimos muy bien, todo bien. Ese domingo, llegó el domingo y yo por alguna razón, yo sentí o decidí que íbamos a cambiarle el tono a las canciones. Estamos haciéndolo en do, ahora vamos a hacerlo en re. Bueno, yo tenía 20 años, 21 años. Y yo le digo: mira, vamos a cambiarle el tono. Y la gente me miraron como que, pero ven acá, ¿qué es esto? Estuvimos 4 horas ensayando el miércoles y ahora usted viene aquí a cambiar esto. Sí, porque estaba practicando la mañana y me salió bien la voz y que sí esto. Y el bajista, que se llamaba Bernie, estaba aprendiendo a tocar el bajo. Y me dijo: yo no sé cambiarle el tono así a las canciones. Cuando terminamos aquí el miércoles, yo me fui a mi casa y estuve 2 horas más ensayando para poder hacer esto bien. Yo no sé cambiarle el tono, me dijo. Y yo le dije: Bernie, no hay ningún problema. Y si algún día me escucha, Bernie, yo le dije: Bernie, no hay ningún problema. Lo único que tú tienes que hacer es mover una posición hacia arriba. Todo lo que estás haciendo va a ser bien fácil. No te preocupes. Dice: pero es que yo no puedo hacerlo. La cuestión fue que yo me quedé así y él dijo: pues yo no voy a tocar. Y Bernie no tocó ese día. Ese domingo Bernie no tocó. Y yo toqué, hice lo mío y todo. Bernie dejó de ir a la iglesia. No creo que fue por mí, creo que él estaba en transición también. Pero Bernie y su familia dejaron de ir a la iglesia. Eventualmente la relación mía con Bernie nunca fue la misma. Nunca pude restaurar nuestra amistad ni nada. Eso es lo que yo les quiero decir. Ese ejemplo con piedra de tropiezo, a veces sin querer, por ignorancia. Eso es lo que Pablo nos está diciendo ahí. No es tu imponencia, no es tu decisión, no es lo que tú quieras. Es lo que Cristo quiera para nosotros y estar pendientes a saber esto. A veces no queremos ser piedra de tropiezo, pero lo somos por ignorancia.
Entonces, en esta escritura de Romanos 1, 18 al 20, Pablo está diciendo, no seas tú el que estás deteniendo la verdad de Dios en la vida de otros, y los que son no tienen excusa, porque el Señor Dios se ha revelado en todo lo que hay, en toda la creación. O sea, que si yo voy donde mi hermano, le doy un golpe, lo cojo por el... no tiene, espera. Si yo voy, le doy un golpecito y le hago algo y le digo, yo no sabía. La Biblia dice, Pablo dice, no tienen excusa, porque yo no sabía que Dios, la moralidad. Pablo dice, no hay excusa de que hagas el mal y que detengas la bendición, porque todo lo que hay revelado nos habla del Dios, la realidad moral, la ley moral. Porque en el eterno poder y deidad de Dios, que no se puede ver, Dios permitió que fueran revelados para que no tuviéramos excusa. Entonces no tenemos excusa. Yo no tenía excusa. La inmadurez me hizo pagar un precio por eso que todavía 20 años lo recuerdo. Y con eso es lo que vivimos. Luego continúa Pablo, se lo leí en Romanos 1:21, porque habiendo conocido a Dios, es decir, no lo glorificaron como Dios, no le dieron gracias, pero habiendo conocido a Dios, profesando, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, aves, cuadrúpedos y reptiles. Eso es lo que hace un cuerpo, una persona que está tratando de actuar por sus propias fuerzas, opacando la bendición de Dios en otros. Estas personas que están haciendo que otros pequen o haciendo daño, conocen o no conocen de Dios. Esto es lo peor de todos, algunos sí conocen. Algunos sí conocen de Dios. El hecho de que alguien que conozca a Dios haga tal cosa en contra del Hijo de Dios, del humano. Yo argumento que como Job habían escuchado de Dios, pero no conocían personalmente a Dios. Han escuchado, ¿verdad? Job 42, todo esto de lejos te conocía, pero ahora es que te conozco, después de haber perdido los hijos, la riqueza y todo eso. Y no vamos a mencionar a la esposa de Job. Esa es la parte interesante. Habiendo conocido a Dios, se hicieron vanos en sus razonamientos y sus corazones fueron entenebrecidos. Ellos profesan ser sabios, pero se convirtieron en necios. Yo creo que puede llegar a un punto en donde ayudar a otro con sabiduría, podemos llegar a ser necios porque queremos hacer nuestras propias cosas, de nuestra propia manera. Mira ese, cómo se viste, cómo hace, cómo dice. Oye, estamos todos en un proceso. Yo una vez fui a una iglesia, creo que les he dicho, a tocar la guitarra, y yo no sé quién era, si el pastor o qué, me dijo, si no tienes una corbata no puedes tocar. Yo dije, bueno, yo no traje corbata ni nada, si usted quiere, y me prestaron una corbata, yo tenía una camisa amarilla color mostaza, la corbata era, yo no sé si era roja o algo, no quedaba nada bien, y yo tenía una camisa de manga corta, o sea, yo no me veía bien en corbata, yo no fui preparado para ponerme la corbata. También en mi ignorancia, yo dije, ok, deme la corbata. Yo le hubiese dicho, pues ok, quédese usted con la guitarra y toque usted, yo me quedo ahí escuchando, porque eso no tiene nada que ver con la bendición de Dios. Mira lo que dice Efesios 6, y estoy cerrando. Mira lo que dice Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced al Señor vuestros padres, porque esto es lo justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Y el 4, y vosotros padres no provoques la ira de sus hijos, sino criarlos en disciplina, en la amonestación del Señor. O sea, que nosotros padres podemos también de repente coger a ese hijo y la bendición de Dios apartarla porque quiero que haga las cosas a mi manera. Si yo sé que mi hijo no puede y no puede cogerlo, ¿por qué? Tú eres un hombre, levántalo. Mi hermano, no es así. Dice, no provoques la ira de tus hijos. Nosotros tenemos el potencial de provocar la ira de nuestros hijos. Y eso también es aguantar la bendición de Dios en la vida de ellos. ¿Qué ejemplo estoy dando? O sea, que no es solamente con particulares, también nuestros hijos, nuestra familia, la esposa. ¿Quién conoce a uno mejor que la esposa de uno? Mi esposa me puede decir 3 o 4 palabras y ella sabe qué punto tocar para hacerme molestar. Ella me conoce bien y yo a ella también. Hijos, obedezcan a sus padres, esto es bueno, y los padres ayuden a sus hijos, pero también dice, no provoquen a sus hijos. Romanos 1, 24 y 25, estoy cerrando ya. Romanos 1, 24 y 25 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Esta perversidad de querer hacer nuestras propias reglas, nuestras propias ideas, entonces Dios dice, tú quieres hacer eso, tú quieres vivir, tú quieres hacerle daño a esto, yo te voy a dejar. Y tú vas a vivir en tu propia inmundicia. Tú vas a vivir en tu propio bache de mentira, de chisme, porque es lo que tú decides. Porque yo te lo digo claramente, y no solamente te lo digo claramente, te lo muestro en toda la creación de que yo soy real, de que yo quiero algo específico para ti, pero tú te impones en hacer lo que tú quieres, pues yo te voy a dejar. Tú decides si yo te voy a dejar. Porque eventualmente tú tienes que detenerte, dejar de ser piedra de tropiezo para otras personas. Mirando con esto, ¿verdad? La verdad, la verdad ya no la puedes reconocer. La verdad puede estar en tu cara y no la vas a reconocer y vas a honrar a todos, menos a Dios, quien debe ser primero, por el deseo de hacer siempre nuestra propia voluntad. Entonces Pablo está diciendo, los quiero ir a ver, quiero estar con ustedes, quiero visitarlos un domingo para tomarme un café con ustedes. Adoramos, oramos, nos tomamos el café, si tienen ofrendas me las dan y se las llevo a Jerusalén, hacemos todo eso. Pero les quiero decir que debemos tener cuidado con detener la bendición de Dios para la vida de algunos. Esas personas, a pesar de que Dios se les ha revelado, esas personas no lo pueden ver y están hundidos en sus propios deseos. No sean así. Pablo dice, yo no me avergüenzo del verso 16, yo no me avergüenzo de este evangelio, yo te lo voy a decir como es. Entonces, ya cerrando con esto, nosotros, les pregunto esto, dos preguntas, una pregunta a dos partes. ¿Somos nosotros piedra de tropiezo para alguien, incluyéndome a mí? ¿O hay alguien que está haciendo piedra de tropiezo en mi vida? Porque si nosotros reconocemos que lo más importante de todo es una relación con Dios, ¿verdad? Porque la vida eterna, la eternidad no se compara con 70, 80 años que podamos vivir en esta tierra. La Biblia no nos dice en ningún lugar que vamos a vivir una vida alegre, feliz, color de rosa. Al contrario, Jesús fue muy honesto con nosotros. En el mundo tendréis aflicciones. Él lo dijo, Él no lo ocultó, Él no mintió, pero, ese pero es bien importante, pero no se preocupen, porque yo he vencido a ese mundo, y el que venció a ese mundo es el que nos protege, y la ira de ese padre por uno de nosotros ser lastimado por alguien, la ira de ese padre cae. Si alguien lastima al hijo de usted, la escuela, si hay un bullying en la escuela, ¿verdad? Y ha pasado tiempo y usted ve que la personalidad de su hijo cambia o hija, la personalidad, la actitud cambia y se está dando cuenta y de repente usted se entera que ha habido un bully, bulleando a su hijo o su hija. Y para cuando usted se da cuenta ya está en depresión, ¿cómo no va a ser la ira de usted en contra de esa escuela, de ese maestro, de ese bully? Grande, ¿verdad? Porque protegemos a nuestros hijos. ¿Cuánto más no nos protege Dios, el creador de todo? Voy a continuar después, lo voy a dejar ahí. Obviamente les había dicho más información, tenemos un poquito más en los próximos capítulos, pero lo importante de esto, este primer capítulo de Romanos es como una introducción al punto teológico que Pablo quiere traerle, no solamente a la iglesia de Roma, a todos nosotros, no solamente a los romanos. Y hay mucho más que pudiéramos decir, hay mucha más información, pero no hay tiempo y no está diseñado para profundizar tanto. Recordemos que nuestra propia perversidad, aunque a veces no nos demos cuenta, puede ser piedra de tropiezo para otros. Esposa, familia. Y nosotros tenemos que pararnos, ponernos de pie y decir, Señor, ¿qué estoy haciendo? El hermano predicó la semana pasada y él dijo que él también tenía que como que prestar atención porque cuando llegó a este país, que tantas cosas en el país, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que todos los días, todo el tiempo, pararnos y decir, Señor, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hay en mi vida que me está ocultando o me está prohibiendo acercarme a ti, mi deseo, mi ánimo, mi familia, mi trabajo, qué sé yo, qué sea, y ayúdame a mejorarlo? Yo nunca le voy a decir a nadie, divórciate, cásate, que eso no es ir delante del Señor y decir, tampoco nunca le voy a decir, deja el trabajo, búscate otro, eso es algo muy personal. Yo he escuchado de predicadores que vienen aquí, te tiran la Biblia y te divorcias y te buscas otro trabajo. No, eso no es bíblico, hermano.
No estamos entrando. Yo les estoy diciendo lo que yo me digo a mí todos los días. Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando en el camino que tú tienes para mí. Estoy siendo buen padre, estoy siendo buen ministro, estoy siendo buen esposo, estoy siendo buen empleado. Si no lo estoy diciendo, ayúdame. ¿Qué cambio? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago, Señor? Cerramos ya. Padre, te doy gloria y honra, mi Dios. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, mi Señor Jesús, porque tú no cambias, porque tú no